pues estaba rodando los últimos de Filipinas en Canarias, en Santa Lucía de Tirajana, y en el pueblecito de al lado, que se llama Vecindario, pues había una sede de la ONG CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y ahí, bueno, pues dan asilo y dan cobijo, digamos, a las personas que venían en las pateras en aquel verano, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi pareja estuvo trabajando ahí en esa ONG de voluntario, y entonces, bueno, pues me iba contando todos los días, bueno, yo contaba las historias de mi rodaje, y él me iba contando las historias que habían ocurrido, ¿no?, allí en la ONG, y de las pateras que llegaban, los casos. Y me llamaron la atención o me conmovieron especialmente dos casos, ¿no? El caso de un niño de unos 6 años, de la edad de nuestro Adu, y del que había venido con su madre y con sus dos hermanas en la patera, pues supuestamente él procedía del Congo, pero efectivamente a los 2 días de estar allí, pues el niño le dijo a la madre, señora Joela, y la madre le corrigió, aquí llámame mamá, y tal. Entonces de repente esto lo escuchó uno del centro, y bueno, pues inmediatamente se hizo pruebas de ADN a los dos, al padre, a la madre y al niño, y se demostró que la madre no era su madre, sino que le traía como tráfico de órganos, es decir, traía al niño para desguazarlo aquí y tal, y bueno, venderle como órganos y tal para trasplantes, etcétera. Entonces, bueno, pues esa historia tan terrible y tal, que además acabó con ella detenida y con el niño en un orfanato en París, pues me conmovió, porque el niño se había pasado por el rodaje, había estado con nosotros, y de alguna manera, bueno, pues había creado ya un vínculo con nosotros, y fue tremendo, digamos, cómo terminó todo. La otra historia era la historia de un chaval de Somalia, que su tío era un señor de la guerra de allí de Somalia, y bueno, pues todas las noches le violaba con sus compañeros o con sus amigos, y entonces él un día se lo dijo a su padre, y su padre le dijo, mira, yo la única cosa que te puedo hacer es darte la posibilidad de que huyas, porque si nosotros denunciamos a tu tío, nos van a matar a los dos. Entonces el niño, bueno, con 14, 15 años y tal, atravesó todo el desierto del Sáhara, estuvo en Libia preso, fue esclavo durante 2 meses allí, escapó, luego consiguió llegar a Marruecos, y prostituyéndose, pues consiguió el dinero para tener una plaza en la patera que le llevaba a Canarias. El niño, cuando llegó a Canarias, murió a la semana, y yo siempre recuerdo en el hospital contarnos, ¿no?, que decía, no, ahora que sé lo que es vivir, no me puedo morir, ¿no? Y bueno, eso se me quedó ahí grabado y tal, y creo que, bueno, pues después de todas esas cosas, hablando con Alejandro Hernández, el guionista con el que habitualmente colaboro, pues dijimos, hostias, tenemos que contar esta historia. Y de repente propuso Alejandro, y qué tal si hiciéramos que esos dos niños se encontraran en el camino, ¿no? Y de ahí nació la idea de Adu. En principio yo estaba bastante asustado, porque en mi anterior película, Los últimos de Filipinas, yo había trabajado con Luis Tosar, con Javi Gutiérrez, con Carra, con Carlos Hipólito y tal, con Eduard Fernández, que bueno, son grandes actores, y también grandes actores jóvenes como Patrick Criado, Álvaro bueno, pues Emilio Palacios, o bueno, tal. Y entonces es verdad que yo en esa peli, bueno, viví realmente relajado, porque tenía buenísimo reparto. Entonces, cuando me planteé hacer esta peli, dije, ostras, ahora vas a tener que trabajar con niños de la calle que no han hecho nada, porque no existen actores de 6 años y tal, ni de 12, y menos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues era todo un reto, pero la verdad es que, si te digo, ha sido muy fácil, o sea, muy fácil, porque el chaval tiene un instinto, bueno, los tres chavales tienen un instinto, y
de verdad, fíjate que pertenecían a un mundo totalmente ajeno a este y que no se van a dedicar a ello en la vida, pero ostras, tenían una empatía tremenda y enseguida se metían en el personaje y sabían, eran capaces de sentir y de contar, ¿no?, con su cuerpo lo que les pasaba, y la verdad que fue milagroso, por así decirlo. Duro, hay muchas cosas, porque al final cuando haces una peli en África, pues sabes que no tienes los mismos medios que en España y tal, que hace un calor tremendo, porque además, pues estas cosas, la peli en principio se iba a hacer en septiembre, octubre, que eran unas fechas buenas y tal para allí, porque no hacía mucho calor en Benin, pero por una cuestión de financiación se retrasó unos meses y la hicimos en febrero o marzo, que era la época seca y de más calor, ¿no? Y entonces realmente el equipo lo pasó regular, pero bueno, también era un equipo de gente con mucha ilusión, porque yo creo que este tipo de películas solo la puede hacer gente que le guste mucho, como yo digo, la caña. Y tal. Y entonces, pues ese equipo se remangó y fuimos ahí a África, y a pesar del calor y demás, no hubo nunca una mala cara ni nada. Y luego, por contraste, cuando volvimos aquí a España, hacía un frío increíble, o sea que pasamos de 0 a 100, y aquí todavía nos quedaban las escenas del agua, que se rodaban en la playa, dentro del mar y tal, no sé qué. Y pues con neoprenos, gordos, tal, fue tremendo, tremendo. Varios días de rodaje, con el SAMUR, con, ¿sabes?, Protección Civil, con la Cruz Roja, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Pues mira, yo creo que estaba ya bastante aproximado, o sea, quiero decir, esa es la magia que tiene Alejandro Hernández, el guionista, que es capaz de haber urdido esto ya en su cabeza y que funcionará bastante bien. O sea, hemos cambiado muy poquitas cosas de ese paralelo, ¿no? Y creo que yo tengo la sensación un poco que fluye muy bien, porque cuando necesitas como ver qué ha pasado en la otra historia, aparece la otra historia, o sea que siempre va avanzando, ¿no? Y me parece que eso es mérito, de mi montador también, de Jaime Collis, pero por supuesto que de Alejandro, ¿no?, del guionista. Hay muchas historias, había que elegir, y a mí me gustaba la idea de contraponer la historia de estos africanos con la de unos europeos que hacen el viaje inverso, ¿no? Es un viaje de España a África, y de alguna manera así no estigmatizábamos también África, ¿no?, que parece que es todo malo y tal, sino que hay cosas buenas, ¿no? Y en este caso a estos europeos les va a dar un marco para entenderse, para padre e hija tener una comunicación, y también un poco les separa de ese mundo de malas compañías a la niña, ¿no?, y de drogas que tiene en España. Entonces me parecía que funcionaba ese contraste muy bien entre los problemas de un primer mundo y tal, sin juzgarlos, sin ridiculizarlos en absoluto, sino que digamos con una mirada bastante limpia y tal, en la que pues efectivamente son para nosotros problemas importantes, como es eso, efectivamente, pues yo que tengo un hijo y tal, pues el pensar que pueda juntarse con gente que no le conviene, que pueda terminar en el mundo de las drogas, que la noche, en fin, y esa falta de comunicación, esa falta de futuro, ¿no?, que vemos en la juventud muchas veces, pues que son problemas que creo que son importantes para nuestra sociedad, pero que en contraposición con los problemas del tercer mundo, como es la falta de alimento, el peligro de muerte o el tráfico de seres humanos, en fin, pues te lleva a decir, hostia, a lo mejor tenemos que replantearnos, ¿no?, que no es todo tan importante. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti.